video anterior vimos el problema que se nos presenta cuando levantamos el brazo y perdemos la posibilidad de usar un músculo que fuera horizontal para poder hacer rotar el brazo. Así que la pregunta es, ¿cómo ahora logramos que eso se compense, se arregle? El problema nuestro es que debemos de alguna forma lograr que tengamos alguna componente de la fuerza perpendicular al radio. Si no logramos eso, no tenemos el torque y no podemos girar. Si ahora miramos desde atrás, desde la espalda, la situación es la siguiente. Voy a todavía dibujar en algo así como 3 dimensiones para poder recordar lo que teníamos. Teníamos un brazo, que por ejemplo voy a estar mirando hacia arriba, y queríamos de que rote, con este eje así, pero nosotros en nuestra espalda, el problema que teníamos es que estábamos jalando antes en esta dirección, de modo de poder rotar, y ahora estaríamos quedando, si es que el músculo jala en esta dirección, estaríamos quedando en esta dirección. Así que lo que nosotros necesitamos es correr el punto en donde está fijado este músculo hacia abajo. Así que necesitamos de que sea, por ejemplo, en esta dirección, y en ese caso yo voy a tener una componente hacia abajo. Así que el punto en que está fijado el músculo tiene que rotar. Y lo tiene que hacer de la misma forma en que yo estoy moviendo el brazo. Cuando yo tengo el brazo en esta posición, yo necesito que este punto esté acá. Y cuando yo tengo el brazo en esta posición, yo necesitaría en forma ideal que el punto esté acá. Y cuando el brazo es totalmente horizontal, yo necesitaría en buenas cuentas que el punto quedara en este punto de acá abajo, si se alcanza a ver en cámara. Así que yo necesito que vaya rotando. No ocurre exactamente eso, pero la escápula lo que hace es justamente desfasarnos este ángulo, de modo de que yo el punto lo voy a deslizar hacia abajo. Y con eso resuelvo mi problema para poder girar el brazo en esa posición. Así que el diagrama que yo ahora necesito, lo podemos simplificar un poco más, no vamos a tener exactamente perpendicular, pero sí podemos calcular la componente, es el hecho que si yo originalmente tenía esta situación, y yo estaba jalando en esta dirección, cuando yo empiezo a rotar el brazo en un ángulo θ, la escápula me va a empezar a hacer de que el punto de fijación de mi músculo baje en un ángulo φ. Y lo que aquí interesa es que yo no voy a tener, si ustedes se fijan, originalmente yo tenía esta situación y ahora me movía a esta situación, o sea que yo voy a tener una cierta componente que va a tener una proyección en la dirección perpendicular. Y es esa la componente que me interesa a mí, que va a ser obviamente el coseno de este ángulo de acá. Así que necesitamos determinar cuánto es este ángulo para poder saber cuál es la fuerza, el torque que estamos generando. Porque si ahora volvemos a dibujarlo tridimensionalmente, acá tenemos un radio R, así que si la fuerza es F, y yo tengo todavía la componente de esta fuerza, yo siempre voy a poder calcular R por F, por la función trigonométrica que sea, el torque que estoy logrando. Así que lo importante es saber cuál es el ángulo. Si ahora ustedes se fijan, el ángulo de acá lo podemos calcular en el siguiente sentido. Yo, de esta situación original, teníamos pi medios, que es 90 grados, ¿cierto? Cuando yo tenía este ángulo de acá. Este pi medios yo lo achiqué cuando bajé por acá, menos pi. Y lo aumenté cuando giré hacia allá, más θ. Así que el ángulo total que yo estoy teniendo entre estos dos lados es pi medios menos phi más θ. Pero a mí no me interesa el ángulo completo, a mí me interesa puro este pequeño angulito, que es, si tomo esta referencia, esto era pi medios, es restarle a esta diferencia total todo el pi medios que queda acá abajo, de modo que me quedo con ese pedacito de ángulo, así que le voy a restar pi medios, y el ángulo que me quedó es este. Así que, y como es la hipotenusa, y a mí me interesa el cateto adyacente, es el coseno. Así que en vez de una línea podemos escribir coseno de θ menos phi. Lo importante es ahora conocer la relación entre estos dos ángulos, que es básicamente de la forma como estamos constituidos. Y ustedes se dan cuenta que en una primera aproximación uno puede decir de que el phi es algo así como gamma veces θ. Y en consecuencia, nuestra torsión final sería, en primera aproximación, porque no es completamente proporcional, R por F por coseno. Si yo reemplazo, me va a quedar el phi igual a gamma θ, me queda θ 1 menos gamma. Y si se fijan, normalmente, ¿qué es lo que había ocurrido? Normalmente, cuando yo llego a mis 90 grados, yo acá tengo que el coseno es 0.
Sin embargo, este factor de acá me lo está achicando, de modo que cuando mi brazo llegó a 90 grados, el torque no está muriendo por este efecto. O sea, 1 menos gamma, este gamma es la clave para poder continuar moviendo el brazo en esta forma. No con tanta fuerza como con esta situación, pero sí con suficiente por efecto de este factor. El práctico, la primera parte del práctico es justamente estudiar un video con el tracker para determinar justamente esta relación y ver qué tan lineal es o qué tan modelable es a través de linealidad. Después vamos a aplicar esto a una situación de, por ejemplo, cómo yo hago el gallito.